Este semestre voy a tener el gusto de impartirles la cátedra de Proyecto Geotécnico. Recomendaciones generales, aunque básicamente ya todos han cumplido. Para el ingreso a las clases, ustedes deben ingresar poniendo su nombre y apellido para poder identificarlos. Como segunda petición es que en todas las clases nosotros debemos encender la cámara, al igual que en las evaluaciones. Y más que nada en las evaluaciones es obligatorio. Entonces, por favor, enciendan su cámara para poder interactuar de mejor manera. Listo. Entonces, como les comentaba, vamos a ver proyecto geotécnico, una materia bastante importante, simpática, porque vamos a aplicar todos los conocimientos adquiridos hasta el momento en mecánica de suelos 1, 2 y geotecnia. Esto ya plasmado en un proyecto como tal, que hasta las materias anteriores no se vislumbraba esto de los proyectos, de pronto se hacía simplemente los cálculos, los análisis, pero no en un proyecto. Entonces la idea es acá aplicarlo netamente en proyectos. Vamos a hacer 2 proyectos, posiblemente 3 o tal vez 4, dependiendo cómo vamos en el tiempo en todo el semestre. Pero mínimo vamos a hacer 2 proyectos. Uno primer bimestre, otro el segundo bimestre. Entonces, revisemos más bien el plan analítico, que es lo que vamos a ver. Bien. Las primeras clases van a ser un tanto teóricas. Vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible para que no caigan en el aburrimiento. Pero, ¿qué tenemos? Tenemos primero la planificación de los trabajos de campo. Esto de la planificación de los trabajos de campo lo veremos de una manera teórica, porque en realidad eso ya obedecerá a cada proyecto. Bueno, de tal manera que tal vez al final podremos hacer una planificación de los trabajos ya cuando se acabe todo el semestre. Ahí sí en realidad podríamos hacer una planificación de los trabajos. Es posible. Pero ¿qué vemos en la planificación de los trabajos? Pues el orden secuencial o la secuencia de pasos que nosotros deberíamos seguir en un proyecto. Entonces, ¿por dónde deberíamos empezar? Si tenemos, por ejemplo, que hacer un estudio de suelos, ¿por dónde deberíamos empezar? Le pregunto, por ejemplo, a Christopher, que no encendió su cámara. Christopher, su cámara, por favor. Christopher, ¿me escucha? Christopher, le estoy hablando. ¿Me escucha, por favor? Ok, Christopher, pero ¿me escucha? Ahorita sí ya me escucha. En su micrófono puede habilitarle para hablar. Buenas tardes, disculpe, y ya le escucho, disculpe, tenía problemas con el internet. No hay problema. Listo, entonces, si nosotros tenemos que hacer un estudio de suelos, no importa si nos equivocamos, ahorita estamos aprendiendo. ¿Qué es lo primero que se le vendría a la mente hacer? Hablando de la planificación de los trabajos. ¿Qué es lo primerito que deberíamos hacer? Sería, en realidad, realizar un estudio de toda la zona que se va a hacer proyectar, un estudio de suelos.
Sí, la idea, el ejemplo es que tenemos que realizar un estudio de suelos. Entonces yo le pregunto, ¿qué es lo primero que se le vendría a la mente para realizar? Imaginemos que usted ya es un ingeniero civil, le contratan para hacer el estudio de suelos. ¿Qué es lo primero que haría? Hice un ensayo de campo para tratar de saber las propiedades físicas internas del subsuelo. Ya, ¿como qué ensayo de campo? Podría ser, dije, el SPT. Ya. Bien, lo que Christopher nos menciona, gracias. Es verdad, podríamos hacer unos ensayos de exploración del subsuelo, que serían el SPT. Pero antes que el ensayo de exploración, nosotros deberíamos recopilar toda la información que tenemos. Entonces, eso ya vamos a ver. Recopilar toda la información que tenemos, porque sea geología, si es que por ahí interviene hidrogeología, por ahí tal vez estamos queriendo analizar la cimentación de un puente, sería hidrología, tal vez. Las edificaciones existentes alrededor, porque de pronto una edificación al lado del donde voy a hacer mi estudio de suelos hay una edificación de 7, 9 pisos. Pues de alguna manera esa edificación va a interferir con la nueva que vamos a proyectar. Bueno, entonces toda esta planificación de los trabajos lo vamos a ver en este primer capítulo. Entonces aquí vamos a ver cuál es el orden, cuál es la secuencia de pasos que nosotros deberíamos hacer. Sí, entonces, de alguna manera Christopher nos adelantó con las exploración subterránea. Después de eso, ¿qué hacemos? Muestras de suelos, laboratorio, qué tipos de ensayos, etcétera. Bueno, todo eso vamos a ver acá en planificación. Aunque este es de manera general, ¿no? En esta planificación de los trabajos es de manera general, ¿ya? La recopilación de información es del segundo tema que vamos a ver. ¿Qué necesitamos recopilar? ¿Qué información vamos a necesitar recopilar? ¿Será que la información recopilada para un proyecto geotécnico de una casa de 3 pisos, por ejemplo, es la misma información recopilada que necesitaríamos para un puente? ¿Será lo mismo? ¿Necesitaríamos recopilar la misma información o no? Alguien que me ayude. No, quizás necesitaríamos más información y que ¿En cuál necesitaríamos más información? para un puente, perfil estratigráfico, nivel del agua, nivel freático. Bueno, de hecho sí, ¿no? En el puente nosotros vamos a necesitar una mayor cantidad de información porque de pronto hay mayor parámetros que influyen en este suelo que nosotros vamos a cimentar, como bien su compañero lo había dicho. Entonces, ojo, ¿no? La recopilación de la información y la planificación de los trabajos depende del proyecto geotécnico que tenemos que hacer. Disculpe, una pregunta. ¿Está proyectando quizás el temario? Porque nosotros vemos lo que dice proyecto geotécnico, de repente. Justo estoy proyectando cambiado, gracias. Ahí sí le vemos. Gracias. Gracias por avisarme. Entonces yo les comentaba planificación de trabajos, recopilación de información y el tercer tópico habla sobre la planificación de los trabajos de campo. Aquí sí nos vamos a centrar en los trabajos de campo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros recomendamos la ejecución del SPT, cuando necesitamos, por ejemplo, geofísica o cuando se necesita sísmica de refracción o cuando se necesita también CEPS o cualquier otro método geofísico más W, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver cuáles son los trabajos de campo que se deberían hacer orientados a un proyecto. Y después de eso, de los trabajos de campo, y con ayuda inclusive de los ensayos de laboratorio, nosotros podemos definir el perfil geológico, el perfil estratigráfico. Pero antes que eso, hablemos sobre los ensayos de laboratorio. Entonces hay un cuarto componente que se refiere a los ensayos de laboratorio. En los ensayos de laboratorio nosotros lo que vamos a hacer es planificar qué ensayos se necesitan. Por ejemplo, y esto solo es un poquito de lógica porque nosotros ya tenemos el conocimiento. Por ejemplo, si yo les comento que quiero o necesito calcular la capacidad admisible de un suelo, ¿qué ensayo necesitaría, Rubén? El SPT. ¿Y por qué razón sería el SPT?
Porque teníamos un estimado de la capacidad del suelo. Bien, pero como usted bien lo ha dicho, es un estimado. Ese sería el ensayo principal, el que podríamos iniciar el proyecto. Ya. Entonces hay una puntualización. Lo cierto es que la capacidad admisible puede ser calculado a partir del SPT. Pero ¿para qué tipo de suelos se ocupa el SPT? No se ocupa para todos los suelos. ¿Para qué tipo de suelos se ocupa? Anderson. Sí, Inge. ¿Para qué tipo de suelos se ocupa el SPT? ¿O para qué tipo de suelos calculamos la capacidad admisible con el SPT? Tal vez por una arena limosa. ¿Por qué razón sería por una arena limosa? Eh, Ya nos hemos olvidado. Lo cierto es que no aplica para las arenas limosas. No se debe usar para las arenas limosas, tampoco para los limos de baja plasticidad, tampoco para las arcillas. ¿Para qué tipos de suelos se recomienda su uso? Joana. Inge, para suelos granulares como arenas, gravas. Bien, para suelos granulares. De hecho, ¿y por qué? ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué sería solo para suelos granulares? Porque las primeras investigaciones que se realizaron hace ya 70 años, 80 años, y de hecho investigaciones posteriores, las correlaciones fueron aplicadas en suelos granulares, en arenas. Lastimosamente en nuestro medio, digo lastimosamente porque es así, en nuestro medio se usa a diestra y siniestra el SPT para calcular la capacidad admisible. No saben más que la capacidad admisible con SPT. Y eso no está bien. ¿Sí? No está bien. ¿Cuál es la otra alternativa para calcular la capacidad admisible? El ensayo triaxial. Muy bien, José, el ensayo triaxial. ¿Y qué hacemos con los datos del ensayo triaxial? ¿En dónde se les aplica los datos del ensayo triaxial, Rubén? ¿Dónde se aplica? ¿En el laboratorio o en campo? No, digo, ya, le comento, escúcheme. ¿En dónde aplico los ensayos, en dónde aplico los resultados del triaxial para calcular la capacidad admisible? Entonces, porque dependiendo del tipo de triaxial, teníamos los datos que, qué sé yo, el ángulo de fricción y el tau. Ya, entonces le pongo otra pregunta. A ver, si ya tengo el ángulo de fricción y la cohesión, el peso específico, ¿cómo ocupo esos datos para calcular la capacidad admisible? Ya teníamos la fórmula de Coulomb y ya teníamos los datos ya con correlaciones. ¿Cómo es eso? Correlacionaríamos los datos que tenemos del laboratorio y con eso calcularíamos la capacidad admisible, solo dependiendo de qué tipo de suelo tenemos con correlaciones. ¿Y por qué aplicaríamos correlaciones o en dónde aplicaríamos correlaciones? Con los datos obtenidos del laboratorio. O sea que dependiendo de qué tipo de suelo necesitamos o tenemos, ya tendríamos la capacidad admisible del suelo. Ya, ¿cómo calcularía la capacidad admisible? Chuta, sí. No hay. Ok. No recuerdo bien. La capacidad admisible, ¿cómo calculamos? A ver, alguien que recuerde, por favor, ¿cómo se calcula la capacidad admisible de un suelo con los datos del ensayo triaxial? Sería con los círculos de Mohr, ingeniero. No, los círculos de Mohr utilizamos para calcular cohesión y ángulo de fricción.
Bueno, muy bien. Primera tarea para recordar y refrescar nuestros conocimientos. Van a calcular la capacidad última y por lo tanto la capacidad admisible de los siguientes ejemplos. Primero, un suelo que va a tener cohesión de 1.5 toneladas por metro cuadrado, un ángulo de fricción de 20 grados, un peso específico de 1.7 toneladas por metro cúbico. Primera. Segunda. Y por cierto, con una profundidad de desplante de 1 metro. Segunda, van a calcular lo mismo, capacidad última y capacidad admisible. Para el primer estrato van a ser los mismos datos de arriba. Para el segundo estrato vamos a utilizar cohesión 0, ángulo de fricción 10 grados, peso específico 1.5 toneladas por metro cúbico. Cuando esto tiene una profundidad de 3 metros y esto tiene una profundidad de 4 metros. El B de la cimentación es 2 metros. Listo. Entonces este es 1 también, ¿no? Bien, no se olviden calcular último coadmisible para la próxima semana. Ya. Vamos a tener también ver un pequeño tópico sobre los materiales de construcción, la clasificación, la calificación de los materiales geológicos para determinada construcción. Entonces aquí veremos criterios de ripiabilidad, por ejemplo, para ver si es que un material es ripiable o no. Cálculo de volúmenes estimados y usos. Finalmente, el tema número 6, que contendrá los cálculos del proyecto. Pero bueno, esto nosotros prácticamente ya sabemos, ¿no? Ya sabemos cómo calcular, ya aprendimos a calcular la capacidad admisible, ya aprendimos a calcular los asentamientos, ya aprendimos a calcular estabilidad de taludes, los esfuerzos horizontales en proyectos para puentes, esto es prácticamente muros. Ya aprendimos a calcular eso. Entonces, todo esto vamos a aplicar en un proyecto. ¿Sí? Entonces, esta materia no tiene la finalidad de explicarles nuevamente la teoría de esto, sino más bien la aplicación a un proyecto, porque ustedes se supone que ya sabemos esto. Bien, en el número 7, análisis de datos y resultados, vamos a analizar los datos y los resultados, ¿sí? Con las selecciones de las alternativas para las cimentaciones. Entonces, aquí nosotros veremos cuál es la mejor opción para cimentar una casa, un edificio, en función de la resistencia del suelo. Entonces, veremos rápidamente los tipos de cimentación, las cimentaciones superficiales o profundas, los tipos. Y en un proyecto de socavación se puede conocer la socavación del río. Bueno, también podríamos hablar y calcular un poco esto. En el número 9 vamos a ver los cálculos de volúmenes de obra. Esto asociado más a los presupuestos, ¿no? Porque esto es más de presupuestos. Entonces, por ejemplo, si es que nosotros realizamos un estudio de suelos, ¿cuántos triaxiales vamos a hacer? ¿Cuántas clasificación SUX van a hacer? Y claro, ese tiene un costo. Eso en cuanto a presupuesto del estudio geotécnico.
cuando nosotros estamos en un proyecto grande, los cálculos de volúmenes de obra tendrán que ver con los movimientos de tierra, con los perfilados. Sí, todo eso. Bueno, análisis del presupuesto, que ya les hablé hace un momentito. Y finalmente la elaboración del informe geotécnico. Entonces aquí nosotros vamos a plasmar todo nuestro estudio, desde las investigaciones de campo hasta el último, que probablemente sea la selección del tipo de cimentación, en el caso que sea de las cimentaciones, en el caso que sea un estudio de suelos para calcular la estabilidad del talud, pues será algo diferente, etcétera. Entonces, más bien, les voy escuchando para más o menos orientar los proyectos. De ley, tenemos que hacer un proyecto para cimentaciones. Número 1, proyecto de cimentaciones. Luego, segundo proyecto, les doy la opción. Proyecto de estabilidad de taludes o proyecto... les doy la opción. Proyecto de estabilidad de taludes, proyecto de muros en cantilever podría ser, o muro a gravedad, o 3, un proyecto de muros anclados. Entonces debemos elegir mínimo 2, si es que avanzamos el tercero en buena hora. ¿Qué opina? Por ejemplo, ya que estamos poquitos, me gustaría conocer la opinión de cada uno de ustedes. Rubén, ¿qué opina usted? Muro a gravedad. Muro a gravedad. Ok, ¿por qué le gustaría hacer un proyecto de muros a gravedad? Porque tendríamos un estimado ya visto algo de obras hidráulicas 1. Ah, ok. En obras hidráulicas 1 vieron muros a gravedad. Se vería, eso se estima que vea en este nivel. Podríamos ya aplicar ya esos conocimientos y aplicar en un proyecto. A ver, no le entendí bien. ¿En obras hidráulicas sí ven esto de muros a gravedad? Sí, pero tendríamos la materia y para poder aplicar ya en un proyecto. Bueno, puede ser, ok. José. Debo de elegir de las otras dos opciones, ¿no? De todas las otras opciones debemos que elegir una. El proyecto de cimentaciones va de ley. Entonces, ya tendríamos cimentaciones. Este es primer proyecto. Proyecto 2. Puede elegir entre muro a gravedad, muro a cantilever o voladizo, puede ser muros anclados, puede ser un proyecto de estabilidad de taludes. También me iría por la opción de muro a gravedad. Muro a gravedad. Muro de gravedad tiene 2 votos. Joana. Yo también creo que igual muros de gravedad, por lo que como dijeron que también nos están dando los demás temas. Entonces ya se nos haría un poco más, no tan complicado. Muro de gravedad. Bueno, pero no le vean porque sí eso no es complicado, ¿no? Sino como una oportunidad de aprender algo más. Ok, Anderson. Sí. Les repito las opciones. Muro de gravedad, muro cantilever, muros anclados y estabilidad. Yo quisiera conocer lo de los muros anclados, porque supongo que usted nos va a explicar, ¿verdad? De todo eso. Claro, yo tengo que explicarles eso. Yep. Muros anclados, 1. Freddy. Sí, yo creo que muros a cantilever y muros anclados, porque muros a gravedad es como un poquito más fácil que muros de cantilever. Y básicamente se ve, viendo muros a cantilever ya se ve casi muros de gravedad. Bueno, eso es verdad. Entonces, tiene que elegir una. Muros cantilever. Un proyecto con muros en cantilever. Christopher. Dije, también me inclinaría por los muros de la gravedad, sería una buena opción para... Muros a gravedad. Y Rubén, creo que ya le pregunté, ¿no es cierto? Ya estamos todos, creo. 4 y 2, 6. Solo estamos 6. Bien, entonces ganaría muros a gravedad.
Los proyectos geotécnicos con muros de gravedad en realidad son bien facilitos. Ya, bueno, entonces quedamos cimentaciones y muro a gravedad. Por ahí vemos si es que podemos incluirle algo más. Muros anclados podría ser. Listo. Dentro de los muros a gravedad le podríamos hacer un proyecto con muro de gaviones. Profe, Sí, ¿y cuál es eso de los muros a cantilever que dijo? son los No, muros. nunca había escuchado. ¿Cómo que no? Sí, muros a cantilever o muros de emboladizo. Son estos muros. Este es el relleno. Es el relleno y este es el terreno natural, el de abajo. ¿No ha visto estos muros? No, que ya me acuerdo. Pues, usted cogió conmigo mecánica de suelos 2, ¿no es cierto? Sí. Ya, ahí vimos esto. No se acordará. No vimos muros, dije, o sí. Estabilización de taludes, nomás llegamos. Más bien no vimos estabilidad de taludes, vimos muros. Bueno, revise un poquito su cuaderno. Bueno, esos son los muros a cantilever. No sé, escucho sugerencias o preguntas. No sé si es que tienen preguntas o sugerencias. Cuéntenme. La ventaja es que como somos poquitos podemos interactuar de mejor manera. Inge, disculpe, yo sigo con la idea de que sería quizás mejor que veamos muros de cantilever, porque es más completa la materia, en cambio en muros de gravedad, incluso las comprobaciones que se hacen para muros de cantilever sirven para muros de gravedad. Bueno, tiene que convencerles a sus compañeros nada más. ¿Qué opinan, cantilever? Bueno, no quieren opinar. Vamos a hacer muro cantilever y muro a gravedad, para que todos se sientan incluidos, los dos, porque en realidad muro a gravedad es súper fácil. Bien. Ya, somos 6 personas hasta ahorita. A ver, veamos si vale la pena hacer grupos. Yo creo que sí, vamos a hacer grupos de 2 personas. Sí, desde ahorita ya vayan viendo con quién se asocian para hacer los grupos. Que van a hacer el proyecto entre 2 personas, porque sí es bastante largo en realidad los proyectos. Antes de olvidarme, por favor, necesito que se creen un grupo de WhatsApp para estar mejor comunicados. Entonces, por favor, para que me ayuden creando un grupo. Y también necesito un representante del curso.
¿Quién se apunta para el representante del curso? Esto me pidieron de dirección de carrera. Ahora voy a coger al azar entonces. Rubén, usted va a ser representante del curso. Bien, ingeniero. No sé si es que alguien está creando un grupo. Sí, que ya les manda el link para que se unan. Ok, chévere, gracias. Rubén, ayúdeme llenando esos datos de ese link que le mandé. Dele clic y llene sus datos, por favor. Ahí está el link. Ya, del grupo de WhatsApp. Listo, gracias. Entonces, por favor, todos unámonos a ese grupo. Bien, ingeniero, ya está enviado el formulario. Listo, muchas gracias. Bueno, empecemos entonces con un poquito de materia. Unidad número 1, trabajos de campo, planificación de los trabajos de campo. Como ya les adelanté, los trabajos a realizar en un estudio geotécnico depende del proyecto, es una función netamente del proyecto. Es así que los estudios geotécnicos de una casa van a ser diferentes de los estudios geotécnicos para una presa o van a ser diferentes de los estudios geotécnicos para una planta
de cemento, que es la que está aquí en la imagen. Es una planta para la elaboración, fabricación de cemento. Entonces van a ser diferentes. Puede que algunos cálculos sean similares, pero va a depender netamente del proyecto. Entonces, ojo, no todos los proyectos son iguales, por lo tanto, no todos los trabajos serán iguales. Entonces, lo que debemos saber es que lo primero que deberíamos realizar es la recopilación de la información. Segundo, ejecutar los trabajos de campo. Tercero, los trabajos de laboratorio. Y cuarto, los trabajos de oficina. Eso sí, todo proyecto tiene que cumplir con estas 4 cosas. Todo proyecto. Y específicamente en ese orden. Entonces, ¿qué es lo que difiere entre uno u otro proyecto? Pues la descripción de cada uno de estos al interior. Por ejemplo, la recopilación de información para una presa es posible que necesite la información de la hidrología. ¿Qué dice ustedes? ¿Será necesario la hidrología, un estudio hidrológico para calcular o hacer el estudio geotécnico de una casa? ¿Puede repetir la pregunta, ingeniero? Cerca de un río. Les repito, ¿será necesario un estudio hidrológico para calcular o realizar el estudio geotécnico de una casa? Como dijo mi compañero, depende de qué, si hay cuencas de río cerca o si hay acuíferos o dependiendo del nivel freático. Ya, pero hay una puntualización. Recordemos que el estudio hidrológico no trata de los acuíferos, ¿no? Los acuíferos son los depósitos de agua que están almacenados al interior de un suelo, de un medio que almacena agua. Y vamos a suponer otra cosa. Digamos que sí, la casa va a estar cerca de un río. ¿Será necesario el estudio hidrológico para el estudio geotécnico? ¿Qué opina Freddy? Quizás sí, es que dependiendo del estudio hidrológico se puede determinar crecidas y dependiendo de las crecidas quizás el nivel freático y eso ya es un estudio geológico. Ahí la pregunta sería entonces, el nivel freático lo determino por las crecidas, pero pensemos que las crecidas son instantáneas y el nivel freático es permanente. Entonces no. O pseudo permanente. Entonces no dependería. Y más que eso, nosotros deberíamos pensar en todo lo que ya hemos aprendido de mecánica de suelos básica, suelos 2 y geotecnia, en alguno de los ejercicios que ustedes hicieron para calcular la distribución de esfuerzos, la capacidad admisible, para calcular la estabilidad de un talud, de los muros, cualquier cosa, ¿fue necesario algún dato hidrológico? No, ingeniero. No, entonces en un proyecto de una casa no necesitaríamos el estudio hidrológico. Da igual si es que llueve 1000 milímetros por año a que si llueve 1500 milímetros por año o similar. ¿Sí? Entonces siempre deberíamos pensar si es que la información que nosotros requerimos como base vamos a necesitar para calcular. Por ejemplo, para calcular el empuje de un suelo sobre un muro, ¿qué datos necesitamos? Freddy, usted que está papelito para eso. Salud, la cohesión, el peso específico del suelo y quizás nivel freático. ¿Y la fricción? Ángulo de fricción y quizás sobrecarga también de repente. Ok. Muy bien, entonces, ¿por qué todas esas cosas? Me dice la geometría del talud, eso se traduce en topografía. Entonces, perfecto, aquí en recopilación de la información debería haber topografía. Me dijo cohesión, fricción, peso específico, eso es trabajos de laboratorio. Ensayo triaxial UU, CU, CD, etc. Me dijo... tal vez ubicación del nivel freático, creo que me dijo. Bueno, eso también podría ser recopilación de la información.
¿Por qué influye el nivel freático en el diseño de un muro? La presión de poros La presión de poros. ¿Qué hace la presión de poro? disminuye el esfuerzo efectivo. Por un lado, disminuye el esfuerzo efectivo. Por otro lado, ejerce una presión sobre el muro. Entonces también necesitamos nivel freático. Todo eso es recopilación de la información. Y bueno, los trabajos de oficina pues estarán dados por los cálculos, básicamente. Entonces, no les puedo dar una receta como tal, vamos a ver las principales aplicaciones, sí, pero no les puedo dar una receta que para determinado proyecto se debe hacer esto, este otro, porque cada proyecto va a tener su particularidad, su singularidad. Pero en general lo que sí les puedo decir es que todo proyecto debería cumplir con estos 4 ítems: recopilación de la información, trabajos de campo, trabajos de laboratorio y trabajos de oficina, en ese orden. Bien, la planificación. ¿Cómo hacemos la planificación? Bueno, cuando son proyectos pequeñitos, la planificación de pronto no es mandatoria. Por ejemplo, para hacer un estudio geotécnico de una casa, me dicen recopilación de la información, veo por ahí la topografía, si es que hay sobrecarga por edificios o casas aledañas, listo, primer check del estudio de suelos. Luego, trabajos de campo, planifico hacer el estudio, las perforaciones en un día, listo. Luego, ensayos de laboratorio, otros 4 días, listo. Pero si ven ustedes que esa es una planificación, de alguna manera estoy planificando cuántos días me voy a demorar, y precisamente esto es lo que se debe hacer en una planificación. Por ejemplo, aquí en el gráfico está la planificación para un estudio de suelos para una planta de cemento, que era justo la imagen que alguna vez hice esta planificación. Entonces aquí vemos los trabajos de campo, de laboratorio y los trabajos de oficina. La recopilación de la información no estaba aquí dentro de esta planificación, pero estaría acá arriba. Entonces, miren ustedes cómo se va distribuyendo en el tiempo esto. Aquí me dice perforación a rotación, perforación con SPT, etc. Ensayos de corte, geofísicos, placas de carga, y en trabajos de oficina aquí deberíamos describir todos los cálculos que nosotros vamos a hacer. Entonces, si nosotros, por ejemplo, necesitamos realizar el cálculo de la capacidad admisible, ya vemos que podríamos utilizar la teoría de Terzaghi y afectado el factor de seguridad. Entonces aquí debería poner cálculo de parámetros. Bueno, aquí está cálculo de capacidad admisible. Cálculo de parámetros estáticos dinámicos del suelo. Cálculo de empujes en la masa del suelo. Cálculo del perfil sísmico del suelo. Esto también vamos a aprender en proyecto geotécnico. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que cualquier trabajo que nosotros debamos hacer se le debe planificar en un cronograma. Es muy importante los cronogramas. Y el cronograma deberá tener una secuencia lógica. Por ejemplo, no puedo hacer los trabajos de laboratorio si antes no hice los trabajos de campo. ¿Por qué razón? Joana, ¿por qué razón? Sí, porque primero tenemos que hacer los trabajos de campo para de ahí estudiar los mismos en el laboratorio. Ya. Primero deberíamos hacer los trabajos de campo porque las muestras que nosotros sacamos se sacan de las perforaciones. Entonces, si no tenemos muestras, no podemos hacer los ensayos de laboratorio. Entonces, eso deberíamos tener muy en cuenta. Si hacemos una calicata, eso es trabajo de campo. Ya vamos a ver qué es calicata, que no es más que una excavación, es por donde sacamos la muestra. Si hacemos una perforación, eso es trabajo de campo. Entonces, primero trabajos de campo y luego de laboratorio. Entonces, el cronograma debe tener una secuencia lógica. Si es que alguien me presenta un cronograma que primero quiere hacer el laboratorio y luego el trabajo de campo, no es posible. Y finalmente, los trabajos de oficina. Una vez que tenga toda la información, tengo los ensayos de laboratorio, tengo los sondeos, tengo la geofísica, cualquier cosa, ahí sí puedo hacer los trabajos de oficina, que serán los cálculos. Entonces, por ejemplo, la planificación de un cronograma, la planificación de un trabajo de un proyecto geotécnico grande puede tardar inclusive meses, como se puede ver acá, meses. Un proyecto pequeñito
un estudio de suelos para una casa puede durar máximo 15 días. Y ustedes se dan cuenta que la planificación también es diferente. Entonces, inclusive, tal es el caso que las actividades son tan pequeñitas o tan poquitas que hasta puesto aquí adjudicación del contrato como una actividad. Y puesto también la movilización también como una actividad, porque de pronto me toma un día movilizarme. Ya tengo también los ensayos, ensayo de campo, que sería el SPT, los ensayos de laboratorio y los trabajos de oficina, que sería la elaboración del informe. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí están nuevamente repitiéndose las 4 actividades. Ahí de pronto falta la recopilación de la información, que es lo primerito que deberíamos hacer. Bien. Empecemos entonces con recopilación de la información existente. Cuando ustedes necesiten recopilar información existente, deberían pensar que es cualquier información que les va a servir, cualquier información que les va a servir para un proyecto, para su proyecto. Entonces, lo primero deberá ser la ubicación. Entonces, si ustedes les dicen, necesito que me haga un estudio de suelos, ustedes lo primero que van a decir es, ¿dónde? ¿Dónde voy a hacer el estudio de suelos? Les dicen en el sur de Quito, en el sector de la Universidad Politécnica Salesiana. Ah, perfecto. Entonces ahí yo voy y veo con Google Earth, veo con Google Maps cómo está el sector, inclusive por logística, para ver si es que puedo acceder fácilmente, si es que puedo llevar el equipo, para ver si es que es un terreno baldío, etcétera. Si es que hay casas aledañas. ¿Qué me implica que tenga casas aledañas en el sector aledaño? ¿Tendrá alguna repercusión? Por ejemplo, si nosotros tenemos que esta es la superficie del suelo, el terreno en el que van a construir va desde aquí hasta acá. Y resulta que en los costados hay un edificio y otro edificio más. ¿Me repercute en algo la presencia de estos edificios? ¿O como no está en el terreno de mi cliente no importa nada? Sí repercute porque la distribución de los esfuerzos debajo del suelo cambia y los círculos de influencia van internos en el terreno en que vamos a realizar la obra. Perfecto, entonces lo que nos ha dicho José es muy cierto. Pero específicamente, ¿en qué nos repercute? En las excavaciones. Entonces, cuando se realicen excavaciones, sobre todo si estamos hablando de subsuelos, si tenemos un edificio al lado, eso se le debe considerar como una sobrecarga. Por lo tanto, aquí se van a desarrollar los famosos bulbos de presión, y esos bulbos de presión no es más que un esfuerzo extra sobre la excavación. Entonces, estos bulbos de presión se debería considerar, por ejemplo, en los muros anclados, en caso que sea un muro anclado. Entonces, de ahí la importancia de ver qué existe alrededor. Entonces, cuando hagamos un proyecto, un estudio geotécnico, primero fijarse qué existe alrededor. Es una casa de 3 pisos, de 4 pisos, no hay nada, etcétera, porque eso nos va a repercutir fuertemente en nuestro proyecto. A eso nos referimos como recopilación de la información existente. Y ya veremos una aplicación de esto también. Ok. Ya. Siempre debemos preguntarnos qué se va a construir y qué necesitamos para el diseño. Por ejemplo, si tenemos que se va a construir una casa, ¿el diseño geotécnico en qué consiste? Si a ustedes les dicen, por ejemplo, le dicen a Christopher, yo quiero construir una casa de 4 pisos, pero me dijeron que hay que hacer un estudio de suelos. Entonces usted le va a decir, perfecto, estudio de suelos, me cayó un trabajito. ¿Y ahora qué hacemos en el estudio de suelos? ¿Qué es lo que vamos a calcular en el estudio de suelos para una casa de 4 pisos, por ejemplo? ¿Qué debería hacer usted? ¿Qué cree que debería hacer? ¿Y qué sería, en primer lugar, ver cómo se encuentra el subsuelo de la
de la edificación que se va a construir. ¿A qué se refiere? Con ensayos, ingeniero, tal vez ver la profundidad del nivel freático, si eso puede influir para realizar las cimentaciones. Ya, al decir realizar las cimentaciones, ¿a qué nos referimos? A lo que se refiere a los plintos de las excavaciones del subsuelo, saber el material, la consistencia y las características, las propiedades del suelo. Ya, de acuerdo. ¿Para qué necesitamos la consistencia, las características, las propiedades, etcétera? ¿Para qué se necesita eso? Para considerar al momento del diseño de las estructuras, ya sea de hormigón, las especificaciones técnicas. Pero estamos pensando en construcción, ¿verdad? Que estamos pensando en construcción y ahorita no le dijo a su cliente deme construyendo, le dijo deme diseñando. Me dicen para un diseño estructural, pero recuerden, no estamos en proyecto estructural, estamos en proyecto geotécnico. Pues justo ese análisis que estamos haciendo es el que nos debemos preguntar, ¿qué se va a construir? Y el diseño, ¿en qué consiste? Les doy otra pista. ¿En qué consiste el diseño geotécnico de una cimentación? En saber la capacidad admisible del suelo para de esa forma seleccionar qué tipo de cimentación se va a implementar. Perfecto. Necesitamos saber capacidad admisible, tipo de cimentación. Entonces, nosotros sabemos que en el diseño de esta casita que nos van a pedir de 4 pisos, necesitamos capacidad admisible. Entonces, como ya sabemos que aquí esto es lo que deberíamos necesitar averiguar, pues yo puedo buscar información existente al respecto de la capacidad admisible. ¿Cómo calculo? ¿Qué calculo? Si es que existe por ahí un estudio de suelos cercanos, si es que tengo el chance de tomar como referencia estudio de suelos, como referencia, ojo, ¿no? Pues lo tomo. Entonces, aquí radica esto de la información base o estudios similares o cercanos. Sobre todo cuando son proyectos grandes se utiliza bastante esto. ¿Sí? Por ejemplo, si me dicen qué se va a construir, cuál es el proyecto, les dicen ustedes, aunque ya me respondió Freddy, les dicen tengo que hacer un proyecto geotécnico de un muro de contención. Entonces, perfecto, ¿qué calculamos en los muros de contención? Porque en eso está el diseño. Ya sabemos que se va a construir, que se va a construir un muro. ¿Qué calculamos en el diseño de un muro de contención? Si vieron muros o algo de eso. El empuje. Bien, el empuje, los empujes se calculan en los muros. Sí, los empujes. Entonces, en el muro vamos a tener que se desarrollan empujes. Bueno, esto es un muro a gravedad. Empujes por un relleno. Este relleno puede ser este que estoy pintándole. Entonces sabemos que detrás del muro va a existir una distribución de presiones trapezoidal. Y que la resultante... Como sabemos que vamos a calcular empuje y vamos a calcular los factores de seguridad al deslizamiento, al volcamiento, etcétera, ya sabemos qué tipo de información buscar, qué tipo de estudios similares o cercanos hay que usar. Y así podremos hacer para cualquier obra, ¿no? Para cualquier obra. Bien, entonces, como deber, ustedes van a definir 4 obras, las que sean, puede ser una casa, puede ser un edificio, pero bueno, las de casa-edificio prácticamente es lo mismo.
Puede ser un puente o podría ser un muro, cualquier obra civil, la que ustedes imaginen, ¿no? Una presa, un túnel, etcétera. Y van a buscar o van a describir qué nomás se necesita diseñar ahí o en qué consiste el diseño. Como lo hicimos hace un momento, por ejemplo, en la casa la cimentación sería buscar la capacidad admisible, etcétera. Y describen eso. Entonces, en cada una de estas obras van a realizar esa descripción. Eso, 1. Listo, no sé si es que tienen alguna pregunta. Bien, por el momento, creo que como por primera clase nos podemos quedar ahí. Vamos a continuar la siguiente clase si no tienen ustedes preguntas. Listo, jóvenes, entonces estamos en contacto. Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge, gracias.